Nada. Bueno, bienvenido, César. ¿Cómo va ese domingo? Este antidomingo, haciendo entrevista. No, bien, bien. No, no me parece que sea un día ni extraordinario ni difícil, es un día más, así que. Perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, siempre es un placer hablar con César González. Creo que la mayoría de los que están ahí lo conocen. César es escritor, poeta, cineasta, filósofo para mí también. Creo que también entra esa categoría. Y bueno, la idea de hoy era charlar un poquito sobre la obra de César, sobre sus textos, sobre su producción cinematográfica y que nos cuente un poquito qué está haciendo ahora. Pensaba, pensaba un poquito en tu biografía, ¿no? En estos años, en estos últimos años, y que de alguna manera somos lo que hacemos, ¿no? Somos lo que escribimos, somos, en tu caso, sos las películas que haces, las reflexiones que haces, y a veces resulta difícil como, hoy pensaba antes de hacer la entrevista, como fragmentar tu laburo, ¿no? Me parece que es parte de una sola cosa y hay un montón de hilos conductores que unen tu poesía con tu lente a la hora de hacer películas, de hacer producciones cinematográficas, a tu hora de hacer un análisis crítico sobre la realidad. Eh, ¿Cuáles son de alguna manera para vos esos hilos que unen y que motivan tu laburo todos los días? Hay mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, a lo largo de mi filmografía he explorado distintas formas eh, y distintos contenidos. Tengo películas que en su mayoría abordan el mundo de los barrios populares desde siempre desde una mirada que esté impregnada de lo autobiográfico o de lo biográfico, no necesariamente personal, sino de historias que he conocido, que he escuchado, que he experimentado, eh, pero también he hecho otras películas como Exhomologesis y Castillo y Sol, o una próxima película que voy a estrenar co-dirigida con Sofía Gala Castiglione, que también es bastante experimental. Eh, pero bueno, siempre una preocupación y una necesidad de hablar de los problemas eh, actuales y que a la vez son atemporales eh, del ser humano, ¿no? Eh, Obviamente que cuando lo que aparecen son los barrios populares, lo que abunda es una reflexión sobre la violencia per se que se vive en estos lugares, una naturalización de un montón de violencias y un foco siempre puesto en la mayor parte de mis películas en la juventud de esos barrios populares, ¿no? Quizás por una cercanía, por una afinidad eh, etaria, pero porque también, bueno, es como mirar a ese joven que fui en su momento y que sigo viendo hasta el día de hoy por acá, por los barrios. Yo tengo una visión del arte completamente política en el sentido de que no se puede separar al arte de la vida porque primero y principal, sin vida no existe el arte. No, el arte no es un ente abstracto que es interpretado y leído por entidades abstractas. No, el arte es realizado por seres humanos, por seres vivientes, con sentidos, con emociones, y quienes consumen ese arte son seres humanos. Entonces, no creo que el arte tenga la capacidad de transformar el mundo, ni tenga la capacidad ni de sanación, ni de un montón de palabras similares, pero sí que puede hacer pensar, puede hacer ver lo que no se ve, o hacer ver mejor lo que ya vimos desde otra perspectiva, ¿no? Sobre todo eso.
Sí, bueno, en un momento vos has dicho, has escrito que sos como un turista en tu ciudad, ¿no? Yo siento como que cuando leo tus poesías o cuando miro tus películas o tus cortos, hay como una mirada de un paseante ahí, ¿no? Si pensamos en la figura del flaner de Baudelaire y esa idea de ir recorriendo esos márgenes y pensar en esos elementos que vos recogés de los márgenes y encima vos sos parte, ¿no? De ese territorio, porque me parece que el margen también es un territorio que limita ciertas cuestiones, que nos permite pensar dónde está el centro y dónde está el margen. Pero a lo que iba es a pensar en todos esos elementos que el sistema desecha, ¿no? Y que vos los volvés a poner en otro lugar, ¿no? Es como esa idea del que va paseando y va recogiendo, y sobre todo en esta mirada de la cámara, donde vos pones la cámara y donde pones el ojo, que es un ojo político, me parece, ¿no? Este ojo político, de dónde ponerte? Yo a veces, bueno, miraba, por ejemplo, lo que pesa un cuerpo y pensaba en esa cámara que va siguiendo y que va mostrando esos fragmentos y esas cosas que van mostrando una realidad que el cine, no sé si la palabra es tradicional, no aborda, ¿no? Y que hay un laburo tuyo desde ese lugar de recoger desde lo visual y de lo auditivo, porque no solamente recoges la imagen, sino también lo auditivo, ¿no? ¿Cómo es ese laburo a la hora que te planteas hacer un producto cinematográfico? ¿Cómo te planteas esa mirada, la postura de la cámara, el dónde recorrer, qué lugares recorrer? No, bueno, primero que la película es que puede un cuerpo, lo que pesa un cuerpo hubiese sido un nombre muy interesante igual, el que Ay, sí, dijiste, me confundí. eh, pero lo de, lo de la figura del flaner y el caminante que trajiste de Baudelaire es un concepto muy importante para mí en una película que es Lluvia de Jaulas, que está liberada en YouTube, eh, y que y que justamente yo muestro eso, ¿no? Cómo es el salir de una villa a la gran ciudad, ¿no? Porque es algo con lo que vengo diciendo mucho, ¿no? Que cuando dicen, no, hay que hacer cosas por los invisibles, ¿no? Cuando los que se autoperciben portadores de la salvación de los pobres, los que se autoperciben, los que vienen a ser los indicadores de, de lo que los pobres deberían pensar o hacer. Eh, yo lo que digo es que no somos invisibles para nada porque nos ven, sí que nos ven, y hay una sobre representación para mí del mundo de la villa, del mundo de la cárcel, de la marginalidad. Hay un morbo y hay una industria de ese morbo. Entonces, invisibles no somos, somos muy visibles. No hay un mecanismo de invisibilidad, como suele decirse, todo lo contrario. Prendemos la tele ahora, algún noticiero va a estar abordando algún caso de inseguridad, del narcotráfico, ¿no? Que solo se suele asociar a las villas y a los pobres, ¿no? O canales que tienen horas y horas de transmisión sobre el tema, llámese Crónica TV, ¿no? El supuesto, como es Canal del Pueblo, no me acuerdo cómo se Algo llamaba así. su lema. Eh, entonces, sí, yo trato de invertir el punto de vista de la cámara, ¿no? Donde la cámara siempre apuntó para allá, yo invierto esa mirada, y como digo en mi libro, El fetichismo de la marginalidad, trato de plantear una alteridad invertida, ¿no? En vez de que los pobres siempre sean los otros, en vez de que los pobres, las villas sean la periferia, ¿qué pasa cuando la villa es el centro? Y visualizar cómo nosotros también vemos esa otredad, porque para nosotros la clase media y la vida de clase media nos resulta totalmente ajena y periférica, pero la propiedad de categorizar, de definir, la produce la clase media o el capital cultural y simbólico que parte siempre de un mínimo de capital económico, ¿no? Siguiendo más o menos eh, la estructura de Pierre Bourdieu, ¿no? Entonces, yo
muestro que la experiencia de un pobre cuando sale del barrio es una experiencia donde está sometido a una hostilidad constante, a a unas miradas de miedo permanentes, a algo que sucede de forma no verbal y de forma no explícita, porque nadie, ni el periodista más fascista se anima a decir en público, tiramos una bomba en la villa y se solucionan todos los problemas, pero sí es algo que circula en el sentido común, en la esfera pública, ¿no? Pero yo creo que, por ejemplo, una persona de clase media se siente de local en la ciudad y en cambio alguien de una villa se siente y le hacen sentir todo el tiempo que es un visitante, un peligro, una presencia completamente necesaria para la vida de esta sociedad, completamente necesaria, porque son las personas que cumplen las funciones y los trabajos que nadie quiere hacer, las funciones que en la clase media o en la clase alta serían un fracaso, ¿no? En cambio, en las clases más bajas son las únicas opciones que hay. Entonces hay una gran diferencia de experiencias, ¿no? De cómo experimentan esos cuerpos el tránsito en la ciudad, por ejemplo, la vida en la ciudad, ¿no? Hay, también hay un complejo de inferioridad que nos impregnaron, ¿no? Entonces somos inferiores, entonces todo aquel que nos viene a ayudar le tenemos que construir casi un altar, porque bueno, gracias por venir a fijarse en nosotros y el por favor y gracias como las primeras dos palabras que estamos obligados a decir, ¿no? Entonces, cuando alguien arrebata el fuego prometeico y reivindica nada más ni nada menos que nada de lo humano nos tiene que resultar ajeno, como decía Marx, que cuando dice eso es un gran llamado a los obreros para que crean ellos también en sus capacidades artísticas, creativas, poéticas, ¿no? Reivindicarle sus capacidades más inmateriales y no solamente materiales y físicas, sino también intelectuales. Y siempre cito un libro que es magnífico en ese sentido, que es La noche de los proletarios, de Jacques Rancière, donde cuenta la historia de muchos obreros que al terminar la jornada en la fábrica se juntaban a escribir poemas y algunos poemas eran realistas, pero otros poemas eran un presagio o un preanuncio del surrealismo, ¿no? Entonces, para mí es muy importante reivindicar y transmito eso, ¿no? Que no tendría que ser ninguna anomalía que un pibe de una villa hable de los mismos temas que en otras clases es normal, ¿no? Tenemos naturalizadas un montón de divisiones, un montón de separaciones, ¿no? Quiénes son los unos, quiénes son los otros, y encima como que hay que celebrar que haya alguien que se preocupa por esos otros, ¿no? Lo cual, obviamente, es mejor a un fascismo que lo único que propone es barrer esa otredad, aunque nunca sería cierto, ¿no? Porque si se barriera esa otredad, eh, quedaría un vacío en la división social del trabajo inmenso, ¿no? Quedaría un vacío en los trabajos más, ponele que tiran una bomba en todas las villas y hacen una solución final tipo del nazismo con los pobres. Quiero ver realmente quién va a ir a agarrar una pala, ¿no? La clase media la va a agarrar, pero se va a cansar rapidito, seguro. Hay un sketch de Diego Capusotto que utiliza eso que vos estás diciendo y dice, ¿no? ¿Cómo sería un mundo sin pobres? Y bueno, él desde el humor realiza una crítica a eso, ¿no? Decía, esto que mismo que decís vos, ¿no? ¿Quién va a agarrar la pala? El otro día te escuchaba con Ale Berco y hablaban esto de la invisibilización y hay algo muy interesante que me pasa cuando charlo con vos o cuando te leo, esta cuestión constante que tenemos
de la reflexión sobre el lenguaje, ¿no? Ese ejercicio que vas haciendo a medida que vas desarrollando el discurso, que vas desarrollando algo que estás diciendo, ya varias veces te he escuchado como frenar y volver a reflexionar. ¿Te pasa con el libro, por ejemplo? Bueno, acá lo tengo justo, el fetichismo de la marginalidad, cosas que después volviste a leer y que seguís reflexionando sobre esos mismos puntos y, y esta posibilidad del error, ¿no? Decir, no, mira, acá me equivoqué, esto es parte de lo que se reproduce, pero en realidad es otra cosa, como te pasó con ese concepto del invisible. No, bueno, no, de la cuestión de la invisibilidad es algo que lo vengo pensando hace mucho, nunca me cerró, la verdad que nunca me cerró. Creo que sí, bueno, para alguna gente, no digo que esté mal, no juzgo desde ahí, digo, es importante que haya personas que se interesen en ir a los barrios, a conocer otra realidad, en ir a dar una mano, obvio, porque si no viviríamos en un mundo mucho más aislado y egoísta del que es actualmente. Obviamente que me pasa que siempre que vuelvo hacia atrás en mis obras, que encuentro cosas que podría haber dicho de otra manera o filmadas de otra manera, pero no reniego. Es, nada, uno está viendo ahí una porción de ese presente, era lo que me pasaba en ese momento y lo que pensaba en ese momento. Con el fetichismo a la marginalidad no me pasa mucho porque es un libro que trabajé muchísimo, que partieron de textos que fueron publicados en la edición papel de Sudestada, que volví, ahí sí, de esos textos originales cambié muchas cosas. Obviamente que lo que siento es que había muchas cosas que las podría haber desarrollado mucho más y haber fortalecido conceptualmente muchísimo más, pero creo que lo central, que era intentar mostrar la perversidad que hay en ese mecanismo de fetichización sobre el universo de las clases sociales más bajas en el cine y la televisión, eso creo que lo logré, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que el libro, bueno, un poco Esteban en el prólogo habla, ¿no? Que es una especie de inventario y una especie de también, no sé, como de caja de herramientas, ¿no? Que nos permiten reflexionar sobre algunos conceptos que damos como naturalizados o vemos una realidad como dada y me parece que el libro en ese sentido nos mueve el piso, ¿no? Nos pone en un lugar de reflexión que está bueno. Es un libro que, bueno, por suerte se ha movido un montón y que la gente siempre nos recibimos como muy buenas críticas del libro porque la verdad que es un libro necesario, ¿no? Un libro que viene a sumar en esta realidad bueno, que va mutando, pero sigue siendo la misma, ¿no? Siguen habiendo las mismas injusticias. Después de la pandemia pareciera que no han cambiado mucho las cosas, que la realidad sigue siendo más o menos la misma. Eh, pero bueno, súper necesario tu libro. ¿Estás escribiendo en este momento cuestiones que tienen que ver con la realidad actual? Sí, lo que estuve trabajando durante todo el 2022, en términos literarios, en una autobiografía que espero que se publique más o menos a mitad de año. Es una autobiografía que no abarca toda mi vida, sino un fragmento que, que cesa en el momento en el que caigo preso, no la primera vez, sino la que caigo preso y termino 5 años allá adentro. Eh, y no, y volviendo un poquito para atrás con la cuestión del lenguaje, que es una de las cosas que más aparece en el libro, ¿no? Que es la reivindicación del dialecto villero, ¿no? Una reivindicación seria sobre ese dialecto, sobre ese lenguaje propio, sobre ese idioma, un subidioma, podríamos decir, dentro del idioma formal, eh, porque creo que ahí hay una potencia poética que nadie venía diciendo. La verdad que hubo muchas cosas que sucedieron en las villas en el pasado, en términos artísticos, escritores villeros hubo siempre, pero sí, bueno, no tuvieron la repercusión y la difusión eh, necesaria, pero bueno, la verdad es que yo veo
en la forma de hablar de los pibes, que no necesariamente siempre es hablada, sino que es un lenguaje acompañado mucho de lo corporal y del silencio, ¿no? Un lenguaje danza, como digo, en neologistas sin diploma, porque para mí son eso, no son neologistas, están todo el tiempo inventando nuevas palabras o inventándole nuevos significados a palabras que significan otra, ¿no? Obviamente que viene desde el lunfardo, pero es un lunfardo que se actualiza, dinámico, y que lo actualizan quizás pibes que no saben ni leer, o pibes que no leen, si saben leer, no se ponen a leer a Roland Barthes o a todos los grandes filósofos del lenguaje del siglo XX. Eh, Reivindico esa potencia de la forma de hablar y de ser de los pibes, porque lo que yo encontré a lo largo de mi vida y sigo encontrando es que hay todo un sistema que ve eso como una aberración, ¿no? Que es hablar mal y el pibe tiene que hablar bien y el pibe o la piba no se da cuenta, porque obviamente nadie se lo dijo, de que ahí hay un acontecimiento político, o sea, por algo existe el término neologismo, por algo es una escuela filosófica el neologismo, ¿no? Esto de estar renovando el lenguaje. Y en cambio, desde el aparato escolar, desde muchas veces desde los sectores militantes, eh, se nos siente como un horror a eso, ¿no? Cuando los pibes hablan así, porque, claro, quedan afuera. Entonces, es como cuando nosotros escuchamos hablar a alguien, ¿viste? A los chinos en chino, o a los paraguayos en guaraní, que nos molesta, ¿viste? No saber qué están diciendo. Bueno, pasa un poco con el dialecto de las villas, ¿no? Como no lo entendemos, lo rechazamos y pretendemos eh, anularlo. Entonces, para mí los pibes son poetas sin que lo sepan, ¿no? Sin que hayan escrito un libro. Y me pasa con compañeros, con amigos que me dicen, no, pero ¿cómo, si yo hablo así, cómo puede haber ahí algo interesante? Y se lo empiezo a explicar y después le digo, mirá, hoy en día existe un mercado de eso, hoy lo que garpa, lo que se baila en los fines de semana son géneros que hacen un culto de, de su universo, ¿no? El tema es que ese lenguaje llega de una forma inofensiva, llega de una forma muy servil al mercado, por eso justamente es tan popular. Pero cuando se lo utiliza para algo más profundo, ahí no tiene tanto alcance mercantil, por decirlo de alguna manera. Sí, yo pensaba cuando vos decías esto de que se niega o se intenta ocultar o negar ese lenguaje, también hay una apropiación de ese lenguaje, ¿no? No sé si seguramente lo has pensado, pero a veces nos encontramos con otras clases sociales tratando de imitar o de apropiarse de ese lenguaje con otros fines, ¿no? Hay una idea a veces nos encontramos con esta mixtura de lenguajes que aparecen en las diferentes clases y se intenta un poco cambiarle el sentido y cambiarle el origen a ese lenguaje. Sí, a ver, a mí no me interesa ponerme en el papel de censor y cada cual es libre y no me molesta la apropiación, me parece que es un término bastante problemático porque entonces yo no puedo ver ninguna película hecha por un blanco europeo o no puedo algún día hacer una película utilizada que transcurre en el siglo XVII porque me estaría apropiando de algo, creo que no, el arte es libre en sus temas y hay que reivindicar la libertad absoluta. El problema es quién se lleva los laureles de eso, ¿no? Y el problema es que veamos solamente en el cine nacional, hagamos
una estadística de 100 películas, el origen social de esas 100 personas, sean hombres o mujeres. Eh, y de esas 100 vamos a encontrar un 100%, un 100%, por lo menos de lo que llega a cartelera, sea cine comercial o cine independiente, de problemas que parten de una misma clase social. Pero ese no es el problema definitivo, porque lo digo en el libro, no habría historia del cine directamente, el cine empezó así, siendo misántropo. Los hermanos Lumière, los creadores del cinematógrafo, de la máquina que proyecta hacia afuera, a diferencia de la máquina que inventó Edison, que era hacia adentro, eran empresarios, y los primeros que filman son a sus propios empleados de una de sus fábricas, ¿no? Y sin embargo es una filmación maravillosa, y creo que es justo que el cine haya inventado, haya sido su génesis esa, porque a lo largo de la historia del cine se siguió repitiendo, ¿no? Pero bueno, tenemos muchas obras maestras de personas que en sus películas reflejan una realidad ajena. El problema surge, o sea, la sensibilidad humana no tiene que ver con tu clase social, o en todo caso, uno tiene que ser capaz de ser consciente de cómo, de cuántas prisiones nos instala, ¿no? Esa división de clases. El problema es que sería genial que sea un poco más equitativo, porque lo que yo veo en Argentina es que eh, al ser tu lugar de origen social también es un punto de vista, no un punto de vista, no a dónde apunta la cámara, sino cómo percibe la cámara esa realidad ajena, ¿no? Eh, entonces, uno tiene que luchar, si se quiere, contra la experiencia misma de su vida, porque digo, no sé, uno, uno ve en la historia del cine que hubo tantos cineastas combativos, revolucionarios y mucha gente que unía, ¿viste? Porque ahora es como que mientras más apolítico sea el arte, pareciera que más profundo es, y que si vos haces algo que habla de las cosas concretas, no estás haciendo arte sino un panfleto. Ha ganado eso porque va de la mano del triunfo del neoliberalismo, de una sola visión del mundo después de la caída de la Unión Soviética. Entonces, como decía, el arte transcurre en la vida, transcurre en la sociedad, entonces eh, expresa su tiempo siempre el arte. Y yo veo que hoy, no sé, el cineasta más revolucionario es el que se aguanta editar en su sala sin aire acondicionado. Eso es lo más revolucionario que vas a encontrar hoy en día, porque la mayoría, eh, en su experiencia de vida, tuvieron muchas comodidades, ¿no? Y las tienen naturalizadas, entonces no corren un riesgo, no se animan a muy poco en el arte porque se animan a muy poco en la vida. Y eso es lo que pasa cuando van a un barrio, cuando van a una cárcel. Expresan completamente lo que está cargado en su conciencia y en su inconsciencia también. Es interesante ver, si se quiere, que a veces lo harán hasta inconsciente, ¿no? Que afirman a las clases populares como inferiores, como animalescas, como salvajes, como no siempre para chiste, en todo caso, o una romantización extrema, o, o una cosificación extrema, ¿no? Eso como un gran síntoma general, no voy a decir que es absolutamente todo así, puedo mencionar alguna que otra película nacional que no cae bajo esas fuerzas estigmatizadoras, pero bueno, después hay un patrón que se repite una y otra vez. No sé, hace poco se estrenó una obra de teatro que se llama El Faca, ¿me entendés? Que es como
un desprendimiento del marginal y está en un teatro de la calle Corrientes y te puedo mencionar cosas que veo todo el tiempo que salen, si no, ¿no? Novelas, series, entonces, lejos de que haya un cambio, yo creo que es cada vez más, cada vez más y más abrumador el triunfo de ese punto de vista. ¿Sabes qué me pasó yendo al Festival de Cine? Que ahí vi El Suplente y pude ver otras películas también. Esto que yo siempre vi en tus películas y que no había visto mucho, que es el tema de actores no actores, ¿no? Personas que intervienen en la filmación, en el montaje, donde nunca estuvieron en actuación y que de alguna manera son ellos frente a la cámara, ¿no? Eh, Eso fue algo que quizás vos hiciste siempre, ¿no? Por lo que, si bien hay actores, hay actrices que trabajan con vos, hay muchos pibes del barrio que están en tus producciones cinematográficas. Y un poco las cosas que vos decís, una de las cosas que vos decís en el libro es esto de que uno en realidad no le está dando la voz a nadie, sino que cada uno tiene su propia voz, su propia identidad y que de alguna manera es simplemente poder escuchar y, y estar atento, ¿no? ¿Te parece que este sistema de no actores puede favorecer en esta cuestión de un cambio dentro del cine? Porque lo estoy viendo en muchas películas que contratan a no actores para que hagan ciertos roles y me parece que de alguna manera se intenta modificar lo tradicional dentro del cine. No sé cómo lo ves vos, que sos el que estás adentro, ¿no? Pero No, no creo que sea un bien en sí mismo utilizar actores no profesionales, por decirlo de alguna manera. Sí, creo que bueno, está bueno que le den trabajo a pibes y a pibas de los barrios populares, eso me parece perfecto, pero bueno, si después terminan siendo monitos de circo, la verdad que bueno, sí, tendrán un salario por un lado, pero para perpetuar todo lo que decía antes. Eh, yo no creo que sea tan fácil como que ellos son como son en la vida real, porque la verdad que cuando se prende la cámara, eh, de por sí surge una intimidación y surge una vergüenza en cualquier ser humano, ¿no? Vos ponés una cámara hasta el día de hoy, por más que vivimos en una sociedad ultra mediatizada por los dispositivos visuales, la cámara te sigue intimidando si vos no tenés ya como incorporado el oficio. La verdad que los pibes, si bien no estudiaron actuación, han tenido que trabajar, porque no es porque si no sería como que yo estoy escondido y filmándolos como son, y la verdad que no, nunca fue así. Siempre hubo un gran trabajo en la puesta en escena, hay mucha repetición, hay mucha construcción sí, quizás no utilicé nunca un guión de hierro para que los pibes se memoricen esos guiones, porque casi nunca tuve plata para filmar y mucho menos para pagarles, entonces tenía el conflicto ético de no podía demandarle a un pibe que no sabe si va a comer a la noche o si anda choreando que lo vayan a matar, pedirle que se estudie un guión, ¿no? Entonces los construimos de una forma verbal, eh, interactuando ahí en el momento, planteando objetivos del significado de la escena y lo que tiene que suceder en la escena, pero la verdad es que no es tan fácil como que son, como en la vida real, sino que realmente eh, actúan, y la verdad que estoy agradecido a cada uno de ellos. Hay muchos pies que han aparecido en mis películas que hoy están presos, alguno que otro baleado, alguno que otro que ha fallecido, y bueno, están ahí, sí que eh, traté de mostrarlos tratando de que la cámara no los apague, ¿no? Que es algo que digo
el libro, ¿no? Que se prende la cámara y lo que son ellos en la vida real, de golpe se fuma y, 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 y se apaga, pero eso tiene una razón de ser histórica, ¿no? A mí me pasa que a veces voy a filmar a otros barrios, que no son donde yo vivo, la Carlos Gardel, y estoy con un equipo de filmación y recibo, viste, hostilidad hasta que cuento quién soy, qué estoy haciendo. Y es justo y necesario que sea así. La cámara se ganó esa desconfianza en los barrios, bien ganada, porque la gente está acostumbrada a que vengan a filmar con fines completamente eh, de estigmatización, de ridiculización, de banalización. eh, entonces, está bien que las cámaras reciban esa hostilidad, como decía, ¿no? O lo o si no, también hay algo que se naturalizó y hay mucho para reflexionar ahí, es que la gente de los barrios siente todo el tiempo una necesidad de pedir perdón, ¿no? Y de aclarar de que en las villas hay gente buena, y de que la gente, que hay gente buena y que hay, ya en esa aclaración yo veo mucha sumisión, ¿no? Porque cuando hacen una entrevista en un barrio clase media, la gente no dice, bueno, en la clase media hay gente buena y gente mala. Nunca escuché que en una entrevista alguien tenga que aclarar eso. Pero si uno hace un inventario de cuando van los periodistas o lo que sea, o mismo muchas películas que van desde ahí, vamos a mostrar el lado bueno de las villas, porque el lado malo se mostró un montón. Y la verdad que unas... eh, interpretar la realidad en términos morales y cristianos, ¿no? Primero qué es el bien, qué es el mal. Eh, si primero no hay una reflexión desde ahí, no entiendo de dónde, sí entiendo en realidad, de dónde surge esa necesidad de los pobres de aclarar que son buenos, ¿viste? ¿Hacia quién? A la sociedad esta hay que aclararle que somos buenos, ¿no? A esta sociedad ridícula, absurda. Eh, pero bueno, tiene su razón de ser, porque hay muchos mecanismos y hay un montón de lugares donde, donde le piden esa aclaración, donde uno está obligado a aclarar que es bueno, ¿no? Y bueno, sinónimo de trabajar, no contestar, no pensar, no animarse a meterse a jugar el mismo juego de ellos, ¿no? Obviamente que es un mecanismo completamente perverso y que, bueno, es una expresión de la lucha de clases en el ámbito cultural y artístico, periodístico, en el ámbito de los medios de comunicación. Sí, tal cual. Sí, sí, pasa eso. Bueno, en el libro vos lo aclarás esto, ¿no? De que salen titulares y diciendo mataron a un buen chico, como que se equivocaron, como que, viste, esa cosa tremenda. No, el gatito fácil se asocia solamente a cuando la policía mata a alguien, a un pibe que era pobre pero que no andaba robando, ¿no? Eh, el término gatillo fácil se usa para eso, ¿no? Y creo que todos deberían reflexionar sobre los que creemos que estamos de este lado. eh, y cuando el pibe roba, que entonces está bien, ¿no? Entonces ahí, bueno, el pibe se lo ganó. Y es algo que sucede en los barrios mismos hoy en día, ¿no? Bueno, míralo a ese es un zarpado, en cualquier momento lo van a matar y cuando lo matan la gente del barrio dice, se lo ganó porque era terrible, no sé qué. Yo primero que me afecta desde un lugar personal, no puedo pensar eso porque yo fui ese pibe y yo pude haber muerto tranquilamente. Tengo 6 balazos Claro. encima. Entonces sería una forma de negarme a mí mismo. Primero tengo desde ese lugar personal, pero después desde un lugar no personal, eh, eh, no, no veo más que una sociedad que se miente, ¿no? En su consuelo, que cree que cuando el hincha, uno que se robó un celular, está
mejorando la sociedad, ¿no? Son todos de golpe superhéroes. Obvio que el hecho de que te roben es muy traumático, es un momento muy, muy El tema es doloroso, es, el tema son todos los es, dispositivos, todos los discursos de odio que se generan alrededor. Bueno, ahora nos pasa en la actualidad con todos los casos, y el caso Fernando fue un caso que generó también eso, ¿no? Que se mueran todos en la cárcel, bueno, ese tipo de cosas que bueno, los medios de comunicación son un dispositivo que opera para que no tiene frontera eso opera dentro, afuera del barrio, en todos lados, es algo que llega a todos. sí, pero yo no tengo esa visión, porque yo no creo que el ser humano sea un autómata para nada. Entonces, que los medios de comunicación gobiernan la cabeza de la gente con un control remoto, la verdad que no lo pienso. Yo creo que es en todo caso, es un espejo que no se sabe quién refleja a quién, pero también si los medios ven que lo que mide es esa forma de comunicar y de interpretar ciertos hechos, es porque hay una sociedad que quiere eso, ¿no? Y como cuento un poco en el libro, que siempre cuento esta anécdota, ¿no? Es una la anécdota que está en el Nuevo Testamento, ¿no? Después de que resucita Jesús, y hay uno de los apóstoles, el apóstol Tomás, que no es Santo Tomás de Aquino, que es de 15 siglos después de la muerte de Cristo, sino el apóstol Tomás, van y le dicen, Jesús resucitó, y él dice, ¿cómo va a resucitar si yo lo vi muerto en el sepulcro? Resucitó, lo vimos hace un rato, anda por ahí, no sé qué, y él dice, si no lo veo, no lo creo, ¿no? ¿Y qué pasa en ese momento? No es que Jesús dice, tenés que creer igual, se le aparece a Tomás y le muestra las marcas de los estigmas y le dice, pasá el dedo por el estigma si no crees. Entonces, digamos, una sociedad construida, nosotros somos una sociedad judeo-cristiana, aunque yo me considero ateo, bueno, la sociedad es eso, ¿no? Se jura por Dios y la patria en el Congreso y por los santos evangelios hasta el día de hoy. Pero digo, entonces, el cristianismo partió desde ahí, ¿no? Si no lo vemos, no creemos. Entonces, si yo creo que los pobres son inferiores, son malos, son eh, una cosa indescriptible, cuasi humana o no sé qué, necesito verlo, ¿no? Esa creencia de que en las villas es el único lugar donde habita el mal, tiene que haber imágenes que respalden esa creencia, ¿no? Y ahí sí es donde el ciudadano exige, por eso digo, no es que, para mí no es que parte de los medios de comunicación, parte del ciudadano, ¿no? O sea, yo odio a los pobres y necesito verlo, ¿me entendés? Necesito Y me cosas lo- que me avalen mi creencia, ¿no? Es decir, son todos apóstoles Tomás, por decirlo de alguna manera. ¿quién te- Y los medios de comunicación vendrían a ser Jesús cuando se le aparece y le dice, pasame el dedo por los estigmas. Sí, hay una cuestión de espejo ahí, como decís, que es así. Qué interesante. Yo me quedo escuchándote, la verdad que es interesante cómo vas reflexionando sobre diferentes situaciones que la verdad que dan placer escucharte. Antes que se termine el vivo, te quería preguntar por la experiencia de poesía allá, hablando del centro y de los márgenes que estuvieron que fuiste a leer, algo que bueno, que salió en varios lugares y que por lo que vi, la verdad que estuvo bueno que tu poesía esté en ese lugar, ocupar esos espacios. No sé cómo lo viviste, pero bueno, quería que me cuentes un poquito cómo fue. No, fue algo muy hermoso la actividad. Primero, bueno, nada, fue muchísima gente, lo cual me produjo una gran alegría y fue una actividad mixta, ¿no? Yo leí algunos poemas y
proyecté un nuevo cortometraje que se estrenará muy pronto, que se llama La vitalidad de los muertos, y el cierre estuvo a cargo de raperos y una cantante también de origen popular, así que fue, sí, fue un oasis plebeyo y villero en plena capital, pero bueno, muy agradecido con la gente del Latir, de la Casa Patria Grande y del Ministerio de Cultura de Nación, que fueron los que organizaron y, y nos invitaron a hacer esa actividad, financiaron el corto que hice junto con la editorial Cajanera. Fue muy linda, la verdad, la actividad. Sí, se vio linda. Bueno, acá tengo tu libro, yo muestro, te hago publicidad. Este libro, la verdad que fue uno de los libros que lo leí enseguida que salió, fue un libro que me pareció increíble, bueno, por ahí escribí una reseña. Hay un trabajo con la imagen, me parece que muy zarpado. Me gustó mucho el ritmo, es un libro que tiene un laburo con el ritmo y la palabra que me parece que sintetiza un montón de cosas y que se relaciona también con todo esto que venimos hablando hasta recién, ¿no? ¿Tenés el libro por ahí para leernos algo? ¿Tenés ganas de leernos algo? No, no lo tengo, no tengo. La verdad que he vendido hasta el último que tenía por necesidad económica, pero lo tengo acá en la Ah, computadora, bueno, lo dejé a mano qué para bueno, eso. porque yo te quería escuchar leer una poesía. Bueno, yo leo, pero también si puede ser antes, me gustaría ver si hay alguna pregunta de la gente y Ah, eso, antes de sí, sí. leer. No sé cuánto tiempo queda de actividad antes que se cierre el Esperemos que no vivo. se corte. Sí, ahí vi que estuvieron mandando un montón de mensajes, mucha gente. No sé si está esa opción de preguntas directas, viste, que te preguntan, Sí. o si no Bueno, una de las voy. cosas que te preguntaron recién es cuándo sale tu próximo libro, que bueno, César nos habló de una autobiografía que dijo que salía pronto, ¿no? Esperemos, ¿cuándo? Mitad de año. Ojalá que sea mitad de año, o si no va a ser cerca de esas fechas. El libro está casi terminado, me falta una última revisión de obsesión y de obsesivo nomás, pero el libro ya está. El eh, nombre, y estoy contento con el resultado. No voy a adelantar el nombre ni nada, juntando pero eso. sí con la editorial que va a salir, que es Penguin Random House, que estoy muy agradecido a Ana Pérez, su editora, que me dio una libertad total, porque obviamente hay, hay situaciones en el libro biográficas que están rebalsadas de violencia y podían resultar, viste, dignas de censura y me han dado libertad total. Así que nada, me costó volver a escarbar en situaciones muy dolorosas, porque aparecen muchos amigos míos que murieron, muchos amigos que murieron antes de cumplir los 23 años, los 24, eh, nada, que son siempre para mí como espectros que me rodean, porque me, me sumergen en la pregunta por qué yo quedé vivo y ellos no. Entonces fue doloroso volver a hablar de mis amigos, pero a la vez también una forma de homenajearlos y, y bueno, de que la gente conozca de la violencia que están cargados los cuerpos que habitan los barrios populares y que todo eso, ese dolor, no tenemos que ocultarlo ni pedir perdón, sino todo lo contrario. El arte se va a beneficiar cuando la experiencia real de los que habitan los barrios populares se anime a expresarse sin ningún miedo, ¿viste? Sin tener que pedir permiso, sin que ningún ángel ilustrado le diga si está bien, si está mal, de esto tenés que hablar, de esto no. Porque la verdad que yo veo que hay como una vergüenza de la gente de los barrios populares por contar cómo es la vida en un barrio, ¿no? Una vergüenza de ser pobre, o yo debato muchísimo con mis vecinos, no se crean que salgo por el barrio y soy un héroe, sino todo lo contrario, me paran a debatirme mis películas,
y me dicen, ¿por qué mostrás eso? Y el eso es justamente no, no tener una mirada eh, conciliadora, perdón, de mi gato Sí, Timoteo, quiere protagonismo qué siempre, hermoso. eh, sino más bien lo que molesta, uy, acabó de hacer un desastre mi gato, bueno, ya lo arreglaré. Eh, Sino que mostrar con un cierto grado de objetividad, y bueno, ese cierto grado de objetividad genera muchísima incomodidad hasta en la gente de los barrios mismos ante mis pares, ¿no? Sí. Eh, Así que bueno, un poco el libro viene justamente a seguir fortaleciendo lo que ya venía haciendo en mis poemas o en mis películas. Qué bueno. Bueno, ahí estaban diciendo ojalá que salga antes de la Feria del Libro. Bueno, falta poquito para la feria, empieza los primeros días de mayo, pero ya vamos a tener el libro de César, así que ya haremos presentación todo del libro para que puedas leernos y contarnos. Bueno, ¿encontraste la poesía ahí para leer? Encontré. Voy a leer, voy a empezar, leo dos o tres si Dale, hay tiempo. que un placer escucharte. Voy a leer uno que se llama Balsa Proletaria. Dice así. ¡Ah! Se me fue. Ay, Acá está. Balsa Proletaria. Las manos que esculpen el tiempo, los museos y los templos, no escupen en la alfombra, prefieren la limosna. En una joroba de la calle, al amanecer le corté una mano, para demostrar que aún soy valiente. Soy otra vez prófugo del día, vuelvo a sentir la libertad de los bandidos. Dejan de conducirme los almanaques. Pichones de alguaciles amenazan con izarme si me atrapan, pero me canso. Mi violencia ya está desafinada. Soy una pared sin revoque. Me ahogaré con la saliva de lo que no estoy gritando. hermoso. Bueno, ahí termina. A ver qué otro puedo leer. Quiero decir que este libro estuve muchos años preparándolo, ¿no? Porque entre Retórica al suspiro de queja, que es el tercero, hasta Rectángulo y flecha, que es el cuarto, o hay 7 años de diferencia, y es un libro muy diferente a los anteriores porque me propuse trabajar el lenguaje desde otro lugar, ¿no? Aunque reivindique el idioma y el dialecto y todo, en este libro hay muy poco. Es un libro que trabajé muchísimo la forma y la riqueza del vocabulario porque ya lo había hecho en los anteriores libros y porque no nos podemos solamente a reducir a, al dialecto porque estaríamos haciendo una romantización. Yo, por ejemplo, yo puedo hablar de esta manera en una entrevista, pero con los pibes del barrio lo de otra manera, me sumerjo en ese dialecto, ¿no? O hago una mezcla entre eso. Bueno, leo otro que se llama Bucle Correspondiente. En esta guillotina consentida a nuestra capacidad de hechicera, doctrina clínica de las castas, nos bombardea con sus artilugios de reflejos, orzuelo que flota de ojo en ojo, máquinas que producen la aventura sin salvajes, portón custodiado por feroces voluntarios, oriundos de la lástima, las libres vitrinas de la censura, alamedas de rayos X, relajados en nuestra impunidad, un día lo real nos acribillará por la espalda. Ahí termina ese. Bueno, a ver qué otra. Bueno, y leo el último. Dale. Este se llama Calorimetría y está la memoria de un amigo, Yoyo, que lo mataron cuando tenía 20 años. Presente.
entonces, ahí va dedicado ese poema. Sí, está basado en una experiencia psicodélica que tuvimos una vez que estábamos jalando Posirrán, los dos con 15, 14 años. Y dice así: dos amigos en el centro de una canchita de barro, separados por 10 metros, con una bolsa de Poxirrán cada uno, con una cantidad similar en cada bolsa, observándonos mutuamente desde ángulos aberrantes, soplando una frecuencia equivalente. La luna habló, se nos acercó y murmuró unas palabras con eco. Quedamos paralizados, respirando mezcla de terror con paz intergaláctica. La luna sonrió y luego se diluyó entre las paredes de los monoblocks. Nos miramos con mi amigo y lo comprendimos sin requerir del idioma. Compartimos una idéntica experiencia sensorial habitando cuerpos dispares. Gracias al Poxirrán teníamos nuestro júbilo yuxtapuesto al subdesarrollo. Gracias al Poxirrán fuimos bautizados por la luna. Agradezco que existan entre las mercancías formas de sacar a la percepción de la morgue, alucinar por la potencia de un pegamento de zapatos en plena malaria económica, rodeado de un barrio en ruinas. La pobreza arroja más personas a la calle, hay más gente en las esquinas cuando hay menos trabajo, porque nadie soporta estar adentro de casas porcinas. Quedarse adentro es perderse la chance de pescar alguna dádiva de la precaria y novicia delincuencia. Qué hermoso. Y ahí termina. Es hermosa en tu poesía cómo vas trabajando el tema de las imágenes de la luna y la noche, me parecen. Hay algo, yo lo leí y pensé en Lorca Hay automáticamente. una obsesión, Sí, una sección hay una lunática, obsesión lunar. lunar. Hermosa. Y bueno, desde mi primer libro, porque mi primer poema, La venganza del cordero atado, es Esta noche hay luna llena. Así empieza mi corpus poético. Hermosa. Así que no me había dado cuenta. Tengo una obsesión inconsciente con la luna, por algo duermo tan tarde, entonces ahora me cierra. Puede ser. No, y esta cosa de la poesía de encontrar la belleza, ¿no? Entre todo ese escenario, entre todo ese. La capacidad que tiene la poesía de expresar la belleza con esas imágenes. Yo cuando lo leí me pareció como muy, muy lorquiano, me pareció muy de Lorca, los recursos, las metáforas, me pareció este, hermoso, hermoso. Así que vamos a esperar con ansias tu nuevo libro. Siempre es un recontra placer hablar con vos porque siempre me llevo algo de las charlas, de escucharte, de charlar. Me parece que sos una persona que reflexiona constantemente sobre el lenguaje y eso es alucinante. Así que bueno, sabés que de acá de Subestada siempre tenés tu lugar, esta es tu casa también, para lo que necesites. Y bueno, No sé. agradecemos a nuestro querido Hugo siempre, Montero, que nos trajo a todas estas personas maravillosas, a esta gran familia. Y bueno, nada, estar de este lado de la trinchera y seguir resistiendo con poesía, con la palabra, este, con estos actos políticos que van desde esto, ¿no? Desde escribir una poesía hasta hacer una película, hacer un corto, pararse frente a un micrófono y hablar sobre la realidad que nos atraviesa. Así que nada, celebramos tenerte cerca y te súper agradecemos por esta entrevista. Así que bueno, gracias César. Ahora voy a guardar el vivo, después lo vamos a transcribir, así también está escrito, y nos guardamos acá estas palabras poderosas. Así que bueno, gracias. No, gracias a vos, Nati, por la entrevista, por el cariño. Bueno, lo hago extenso a todo el equipo de Subestada, que desde hace años que son grandes amigos, sobre todo, ¿no? Y bueno, como bien decías al comienzo, el fetichismo, la marginalidad ha tenido eh,
mucho revuelo, por suerte, ha sido leído, ha sido comentado, criticado, para bien o para mal, pero tuvo repercusión, y así que eso para mí es muy importante, generar ahí un objeto que haga pensar, porque me pasa que cuando he presentado el libro, mucha gente me ha dicho, oh, yo siempre pensé eso, no sé qué. La verdad que lamento que no lo haya escrito alguien antes, sí, porque todo el mundo lo sabía, ¿no? Todo el mundo sabe estas cosas, pero no les interesó escribirlas, porque para mí fue muy difícil encontrar una genealogía literaria o académica que aborde esto, ¿no? La mirada sobre los universos populares desde el cine y la televisión específicamente. Sí que hay, no digo que no lo hay, pero una escasez tremenda, pero lo sabían todos, lo saben todos. Hubiese estado bueno y estaría bueno que, más que saberlo, hagan algo para transformar eso que saben tanto, ¿no? Así que bueno, nada, gracias y que tengan buen domingo. Bueno, hermoso. Ay, que compren los libros a los que les Librería gustó Sudestada, como leo. todos los libros de César, bueno, acá no tengo los otros, pero los leí, acá el fetichismo a la marginalidad, un librazo. Así que bueno, que tengan un buen domingo todas y todos, y nos veremos pronto, César, un abrazo enorme. Un abrazo a todos y a todas y gracias por escuchar. Nos vemos. Gracias, chau, chau.